Bendiciones, bendiciones, les habla nuevamente su amigo Carlos Santos en el segundo segmento de la historia de la iglesia, de lo que es la iglesia perseguida. Hoy nuevamente me está acompañando el licenciado William Paredes, ya muchos lo conocen, y agradezco a Dios por la oportunidad, licenciado, de estar una vez más Gracias. conmigo, compartiendo la palabra del Señor, y es un honor, un privilegio estar con usted, licenciado. Gracias. Sí, igual para mí, para estar contigo. Claro, hoy estaremos abordando un tema muy interesante de la etapa de la iglesia, que es la iglesia perseguida. Y quiero comenzar primero hablando de la persecución de la iglesia del principio. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia, licenciado? Pues mira, un diácono. Tú sabes que los diáconos en ese entonces eran gente muy sencilla, muy humilde, y no se les tomaba muy en cuenta como que eran dentro de los cristianos de un servidor, alguien que estaba dispuesto a servir, tenía un don de esa naturaleza, que no es fácil, no es fácil tener don de servicio. Y precisamente los eligieron porque los apóstoles habían descuidado el trabajo que realmente les tocaba, es decir, el ministerio, porque estaban haciendo un trabajo secular. Todos los ingresos que llegaban, acuérdate que decidieron pues que todos los que tenían propiedades las vendieran y que el monto lo llevaran a los apóstoles. Inclusive es admirable, por ejemplo, ver que Bernabé fue a vender sus tierras que tenía en la isla de Chipre. Esa isla era muy caro el terreno, había mucho cobre ahí, que precisamente Chipre se quiere decir cobre. Y él, tocado por el espíritu, fue y vendió esas tierras, que tú sabes, las tierras de una Claro. isla son caras, son carísimas, pero lo trajo todo a los pies de los apóstoles, igual lo hacían los demás. Ahí vemos también lamentablemente algo que no fue agradable, precisamente antes de la muerte de Esteban hubo la muerte de una pareja Sí, que lamentablemente, como en aquel entonces cuando llevaban lo que habían recaudado en las ventas de sus bienes materiales, lo llevaban a los pies de los apóstoles, aplaudían. Y esa lisonja hizo que si llenar el llegara ego, ¿verdad? De ellos. a esa pareja, debieron de haber ido juntos, pero para que los aplaudieran por separado fue primero él, imagínate. Y Sí, entonces, cuando llegó con Pedro, Pedro le hizo la pregunta. En tanto vendieron la propiedad, como dándole chance para que dijeran no, y no, estamos mintiendo, vamos a dar una parte. Pero dijo el señor ahí, ¿verdad? Sí, en eso lo vendimos. Entonces Pedro le dice claramente, no, no me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo. Y ahí cayó fulminado, cayó muerto, un ataque seguramente cerebral o un ataque masivo en el corazón y cayó muerto, ¿verdad? Entonces, en vez de aplaudirlo, pues fue fue terrible. terrible. Ahora Ahora, viene la... Sí, sí, dime. ahora, licenciado, fíjese que usted habló algo interesante en cuanto al don de servicio. Y ahí en Hechos, que es un libro que usted nos ha enseñado también, que es un libro que no tiene cierre, que no Sí, tiene conclusión, porque exactamente. ese libro se sigue escribiendo la historia de la iglesia hasta hoy en día, Claro, ¿verdad? con nosotros. Con nosotros, Eso es. ya. Pero ahí en Hechos se encuentra las características de un servidor que tiene que Amén. ser lleno del Espíritu Santo, hombre de una sola mujer, que sepa gobernar bien su casa. Pero habla también que tenga el don de servicio, porque Sí, hoy ponen a cualquiera a servir, licenciado. es que el don de servicio es eso,
como un don, como hablar en lenguas, Es un interpretar, don también. o cualquier Y no ministerio. todos tienen ese don. No, no todos tienen eso. Hay muy pocos los que tienen ese don. Y digo tienen porque difícil, ¿verdad? Porque si no están en la entrada de la iglesia como soldados, Sí, regañando niños sí, y es que también es porque no les dicen cuáles son sus atribuciones. Nosotros tenemos el material, ya salió, ya está en Amazon, sobre lo que es la administración eclesiástica. Ahí nosotros hacemos ver cuáles son las atribuciones de cualquier ministro, desde el pastor hasta los ujieres, los servidores. hasta los servidores. Entonces, fíjate bien, eh, solo para ser servidor tenían que ser llenos del Espíritu Santo y que tuvieran ese don, pues, que no es sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, ya te puedes imaginar, si esta gente que era para servir tiene requisitos que llenar, cuanto más para los otros Otro ministerios, misterio, sí. ¿verdad? Entonces, ahí vemos, volviendo a la pareja, llegó después Zafira, su mujer, ¿verdad? Y le volvieron a hacer la misma pregunta. En eso vendieron, dándole el chance De de que que se dijera que arrepintieran. no, y no era Sí. obligación llevarlo todo. Era, sí querían que llevaran pero ni siquiera era obligación llevar. La realidad que no era voluntario, como son las ofrendas ahora. Claro. Tú sabes, los diezmos sí no son voluntarios, hay ley, uno tiene que pagar sus diezmos, ¿verdad? Pero las ofrendas son voluntarios, los que uno puede dar. Así era como ellos habían dispuesto de que fuera voluntario. Entonces, ella llegó y en vez de aplauso también cayó muerta y la enterraron juntamente con... Entonces, licenciado, el primer mártir de la iglesia fue este hombre, Sí, un realmente. diácono, Esteban. Sí, pero es un mártir dentro de la iglesia. El otro fue mártir que lo mataron los de afuera, Sí. ¿verdad? Un mártir, Y ¿qué es un mártir? ¿Qué significa la palabra una, mártir? una persona que se sacrifica por algo, alguien, hay un objetivo. Por ejemplo, porque la mayoría de los apóstoles fueron mártires después. Acuérdate que ellos, a pesar de que meterlos presos y el Señor los sacaba libres y los azotaban, ¿verdad? La palabra azotar quiere decir despejar, porque los látigos tenían garfios de acero en las puntas. Entonces, los verdugos eran diestros en pegar para ensartar los garfios esos como cola de alacrán y arrancar la piel. Que Entonces, Jesús fue sometido a- a a- ese castigo, ¿verdad? sí, y fíjate que la ley decía que si se les daban 40 latigazos, pararan. Quedaba libre o Entonces paraba. ellos daban 40 menos uno. ¿Por qué no 39. dicen 39, verdad? Pero lo que daban era 39, pero dicen 40 menos uno para dar otros 40 menos uno y otros 40 O hasta sea que donde no paraban eso, hasta que donde, cayera el cuerpo, colapsara el cuerpo. exactamente. Jesús fue sometido entonces Así, 40 menos uno hasta que hasta que ya se no, cansó el que mira, estaba. quedaban expuestas las costillas. Eso era terrible, ¿verdad? Porque era arrancar los músculos. Bueno, pero volviendo a Zafira, mintió también, se le dio chance, pero mintió y cayó ahí pues muerta, ¿verdad? Lamentablemente. No podemos decir si se salvaron o no se salvaron, eso ya es cosa de Dios, ¿verdad? Pero la mentira Ella fue fue fulminada. causal para Ajá. que Ahora, terminaran de esa manera. licenciado, el tipo de muerte de Esteban fue lapidación, Lapidación, o sea, lápida viene de piedra, era castigo a pedradas. que eso lo hacían los judíos, no los Eso romanos. era sí, era una manera sí, se lo hacían a los adúlteros y a los que ellos consideraban Se que subvelaba lo merecían, a la ley. ¿verdad? Sí, entonces, en este caso, fíjate bien, no eran piedras chiquitas, eran
piedras de gran grandes, tamaño. que de un golpe, por eso es que Esteban dice, veo los cielos abiertos y tenía los ojos desorbitados, porque de un golpe dado en el cerebelo se desorbitan los ojos, se salen de sus cuencas. Imagínate, y él con sus ojos espirituales estaba viendo al cielo, ¿verdad? Entonces ahí comienza el primer mártir para la iglesia, De la iglesia por predicar. por predicar. Porque los diáconos no solo eran servidores, eran predicadores también, ¿verdad? Eran la gente que visitaba a los enfermos, que oraba por los enfermos, tenían varias atribuciones, ¿verdad? Entonces, no eran, como decimos, la palabra diácono significa servidor, pero ellos también tenían otros ministerios. Entonces, ahí el primero que matan es a él. Pero fíjate que es admirable ese diácono, como deberían de ser todos. Se sabía la historia de la iglesia desde el principio hasta ahí, desde el Antiguo Testamento. Hace el discurso más largo que hay en los Hechos fue de Esteban. Se llevó el 5% del libro de los Hechos. Es un discurso largo, pero conocimiento histórico. Y era un diácono. Sin un papel, sin nada que hubiera notado, de memoria. Claro, el Espíritu Santo está interviniendo, pero el Espíritu Santo no dicta, el Espíritu Santo recuerda. Entonces, Esteban se sabía la historia, siendo un sencillo diácono, ¿verdad? Y ahí es cuando pues llega el momento en que les cayó duro, cuando les dice que ustedes son los culpables de haber dado muerte al Mesías. Entonces, muerte por lapidación, sin juicio. Es que esa es otra cosa. Ellos mataban y llevaban a la pena máxima, a la pena de muerte, a un reo con juicio, con él. Si es que lo hicieron, fue un juicio sumarísimo, era de matarlo. Y así fue como le aplican la pena de muerte y terminan con el primer mártir. Ahora, licenciado, para ir agarrando la hilación de pensamiento, la iglesia del principio, la iglesia apostólica, estaba concentrada en Jerusalén. Se levanta un diácono Esteban, no les gusta. Pero ¿qué es lo que hace el Señor para esparcirlos? Porque tienen que salir de Jerusalén a todos los lados. Pues ahí hubo una persecución terrible, que por eso encontramos a un otro diaconito por allá, ¿verdad? Lo decimos en el buen sentido de la palabra, en Samaria. En Samaria. Que era la vecindad, pero Felipe. Estaba como a 300 kilómetros de Jerusalén. Y allá encontramos a Felipe. Correcto. Con sus hijas profetizando. Bueno, cuando dice profetizas no está diciendo que tienen el don de poder vaticinar el futuro, sino que profetiza también se le o profeta se le llama que predica. A uno que predica, sí. que está predicando la palabra. Y ese es un profeta también. Eventos futuros, es un profeta. Está el don específico, pero en general un predicador también es un profeta. Entonces ellas eran posiblemente predicadoras. Y lo encontramos que en Samaria, lejísimos, no sé de qué manera huyó, qué transporte usó, la verdad es que, pero fue ¿a qué? A evangelizar. Samaria. Y había un avivamiento tan hermoso allá que olvídate. Sí. Pero aquí vemos algo interesante. Por muy hermoso que haya estado el servicio, Dios saca a Felipe y se lo lleva al desierto a estar solo, ¿verdad? Imagínate, encontramos ahí que fue uno de los predicadores de Samaria, evangelistas de Samaria. El licenciado, una observación. Después de Esteban, Dios levanta un hombre, por decirlo así, a Saulo de Tarso. Sí. La persecución desatada
por Saulo de Tarso. que incluso estuvo en el martirio de Esteban, cuidando la ropa, es decir, con la ropa del mártir en los pies. Él era como testigo Estuvo de viendo cuando acuerdo, estaban lapidando. pero estuvo de acuerdo como fariseo que era, estuvo de acuerdo con Que eso asesinar. fue uno de los que fueron motivados por el enojo de la predicación de Esteban. Sí, Saulo se molestó. se molestaba, Saulo. por supuesto, sí, él les dio duro a los fariseos y saduceos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Cuéntenos su Mira, educación. ¿Quién era este hombre? ¿Qué ese era lenguas hablaba? la verdad es que era un erudito, conocedor de ciencias y matemáticas, filosofía. Era un fariseo, pero no un fariseo común, era maestro de fariseos. Fariseo de fariseos. Era fariseo de fariseos. Y fue educado a los pies del más connotado maestro de la ley que había en ese entonces, que era Gamaliel. Y Gamaliel, a su vez, fue educado por Gilel, otro gran conocedor de la ley. Entonces, Gamaliel aparece allí en una parte de los hechos a donde en la persecución les dice, cuando los meten presos y se salen y las puertas estaban cerradas, Gamaliel le dice, miren, no estén persiguiéndolo, puede ser está contra Dios. Acuérdense que surgió un Teudas y otro, no sé, Judas, Varios creo que se Cristos, ¿verdad? sí, y se diluyó cuando los mataron. Exacto. Entonces, si son iguales, en este caso mataron al líder y no se diluyó sus seguidores, Sino que estaban los siguió opuestos. creciendo esto. Entonces, muy sabio Gamaliel le dijo, pueden que estemos contra la voluntad de Dios. Y así fue como paró la persecución por un tiempo. Pero tuvieron que huir. Por eso borramos a Felipe muy Sí. lejos de Jerusalén. Y ahora Ahora, yo creo Saulo que ya había evangelio en Samaria. Samaria, sí, Sí, porque, por la mujer samaritana. pues Ya había exactamente, llevado la noticia sí, del, eso decía, claro, del Mesías. sí, una mujer, Por eso le digo, volvemos. volvemos. Tenemos que escribir para Mira, la mujer, sí, licenciado. sí, porque tú sabes que también, ¿cómo se llama esta mujer que abrió la iglesia en Jerusalén en tiempos de Nerón, en Roma, En en Roma, tiempos de Nerón? ¿Cómo se llamaba la hermana? Que también tenía su esposo. Bueno, que era Junia. Junia, no, no. Junia Junia fue era apóstola, apóstol. Ok. ¿verdad? Ahora, Y se puede decir apóstola. pues La sí, Real Academia Española incluso acaba de autorizar que en el caso de las mujeres servidoras se diga ujieras. o también se puede, Ajá, ya ya se la puede. Real Academia lo aprobó. La RAE ya lo aprobó. Entonces se dice ujieras, ¿verdad? Es, Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, sí. fue un instrumento que Dios usó para esparcirlos, para Es perseguir. que había sido, acuérdate que había sido escogido desde el vientre de su madre, igual que Jeremías, Él mismo lo declara, pero ¿va? él no En lo sabía, Romanos, sí. sí, pero él no lo sabía. Y él era un acendrado enemigo de los gentiles, especialmente, y no digamos de los cristianos, Cristianos. ¿verdad? Pero vemos cómo Dios lo tenía preparado, había un plan para él, porque de perseguido, de perseguidor pasó a perseguido. A ser ¿Y perseguido. qué manera de ser? Entonces vemos, licenciado, de que este hombre, Saulo de Tarso, primero resumiendo, fariseo de fariseos, educado a los pies del ilustre Gamaliel, Amén. ¿verdad? Conocía Conocía 4 idiomas. 4 idiomas. ¿Qué idiomas Todo- hablaba Saulo? Y Hablaba etnias también, arameo, griego, hebreo y y latín, y dialectos dialecto, para las pero a etnias latín también porque predicó, estuvo en en España. España. Exacto. En España en ese entonces, pues el Sí, idioma el que predominaba se el derivó latín. del español era latín. El latín se derivó del español. Entonces, no solo tenía que era fariseo de fariseos, sino conocedor de las ciencias de la época, un hombre preparadísimo, preparado.
Sí, sí, Sabía filosofía, sabía. no, un filósofo. El fariseos y saduceos eran Pablo conocedores. fue el que fue al Areópago Sí, y porque imagínese el era la conocimiento de Corte ese hombre, Suprema, la Corte Suprema en Grecia, ¿verdad? la Corte Suprema. Ahora, yo digo una cosa, Que Carlito, los mira, griegos eran intelectuales, era así prominencia, era la la cuna cuna de la de la filosofía, de filosofía, ¿no? Platón, Sócrates, Platón, Sócrates. Aristóteles. eh, ¿Cómo Pablo, hablando un poco de Pablo, su estudio y su conocimiento llegó hasta Por Grecia y eso pudo, cómo? por eso pudo, porque no podía otro, otro que no, de los apóstoles, no podía. Pablo, por su intelectualidad muy connotada, es que pudo llegar al nido de juristas. Había una mujer ahí también, Sí, Damaris, Dámaris, ¿no? Que exacto. era jueza. Me gusta mucho la historia cuando él llega al Areópago y los griegos eran idólatras, tenían Y un yo dios. pienso en esto, mira, Carlitos, Sí, que si le hubieran permitido la entrada a a un centroamericano, pongamos, no, San Pedro. A Yo Pedro. hubiera llegado a decir, ustedes tan intelectuales que son, tan sabios y idólatras, ¿cuántos dioses tienen? Porque había casi 2 dioses por, por habitante. A todos los dioses les levantaban un altar. Pero dijeron, para aquello de que haya otro y no lo conozcamos, le vamos a levantar su altar al Dios no conocido. Pero te digo, si Pedro llega, lo hubieran echado a pedrar. Entonces Pablo observó, primero observó, fue viendo y en él entonces ve un altar que dice al Dios no conocido. Entonces aprovecha y les dice, los trató con mucha Respeto, diplomacia, sí, con respeto, y les dice, pues yo vengo a presentarles al Dios que ustedes no conocen. Ellos tenían comezón de oír. Entonces, les dice, los que no conocen es el que yo predico, predico. Y comienza a dar, a evangelizarlos. se convierte en uno de ellos. La verdad, algunos dicen que no era voluntad de Dios que Pablo fuera a ese lugar, pero la realidad es que con uno que se convierta, Claro. ya, Y la ya, semilla que se siembre ahí, ¿verdad? ya se cumple. Sí, Y se convirtieron varios, inclusive esta dama, sí, Damaris, Dámaris. que lo Entonces, hombres especifica. y mujeres fueron arrestados y esparcidos a otros lugares, Sí. pero donde quiera que iban, no cesaban de No, enseñar y predicar no, a Cristo. exacto. Independientemente de las persecuciones, ellos seguían desarrollando la obra evangelística, Así es. a pesar de Con las ímpetu, persecuciones, con ímpetu. y a pesar de los pesares, porque Pero el odio de Saulo en contra del cristianismo se constituyó en un factor benéfico para la propagación del evangelio. Entonces, sí, de alguna manera, tú sabes que ya la orden estaba dada, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en en Judea, Samaria, en Samaria, lo y hasta el último de la último de la tierra. tierra, pero ellos se Exacto. quedaron, En la esos, torrecita de Babel. ahí está, esa era una torrecita de Babel, estaban, eso no era No, voluntad de no Dios que querían se salir de quedaran ahí. ahí, Ah, estaban, había comida y todo lo que necesitaban, pues ahí se quedaron. Oíme, Carlito, si no viene Saulo, no nos llega a nosotros el el evangelio. Evangelio. Allá estuvieron todavía en Jerusalén, pero Saulo, con la persecución acre y bien dura, tuvieron que salir huyendo y a diseminar el Cuando Evangelio. hablamos de los conservadores y los progresistas, que en ese tiempo también había, hoy igual en día, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Pues los mismos apóstoles eran O conservadores, sea, no que llega, estaban si no enfocados llega, en Moisés, solo en sí, Jerusalén, ahí, enfocados en el Antiguo Testamento, ahí estuvieron todavía, creo yo. que los que Pero miran al pasado, por decirlo así, ¿verdad? exacto, es retrógrado. Retrógrados. Ahora, el progresista es el que ve a futuro. Eso es el que no se detiene, sino que continúa, que fue la orden. Exacto, Entonces, como no lo exacto. hicieron por las buenas, se quedaron, como tú dices, en la torrecita De de Babel. Babel, entonces el Señor manda a Saulo porque cuando Dios ordena, o vamos, Mm. no hay por las buenas o por las malas, pues fueron por las malas. Entonces,
de esa persecución, Felipe sale a Samaria. a Samaria. Va a Samaria, y que hizo huir a Felipe a Samaria, ciudad habitada por gente mixta, que no eran judíos ni gentiles, ¿Sí? sino que eran, bueno, eran gente mixta, estaban mis Había prosélitos, habían de todo tipo de mundo personas ahí, que se llama un mundo cosmopolita, gente de todo que tipo, eran despreciados por los judíos por los en judíos. Samaria. Exactamente, ¿verdad? Y entonces, el que más odiaba a los gentiles era Pablo, Pablo, sí. Saulo, entonces, ¿verdad? Saulo de Tarso, Sí, ¿verdad? Por su lugar de origen, de nacimiento, por y su, como era muy conocido como y era respetado, ¿verdad? También dentro sí, del maestro de judaísmo. Marcelo. Entonces, ves cómo Dios los manda a través de la persecución a predicar hasta Judea, Samaria y hasta nosotros. Claro. Alcanzamos nosotros, Por ¿no? esa persecución, ¿verdad? Que Exactamente. comenzó ahí, que Sí, Felipe huyó a Samaria, sí. donde el evangelio ya se había escuchado por una mujer. Qué bonito Exactamente. el ministerio de la mujer licenciado. No, no, Fíjese que algo que me gusta mucho a mí y con valor, más valor que el hombre, es más, lamentablemente. no, y también cómo Jesús dignificó a esta mujer. Sí, porque la hace la primera La hace evangelista. la primera evangelista. Fíjate, Porque una mujer que había sido los despreciada, samaritanos eran despreciados. Acuérdate que como tenían sangre de árabe, sangre exacto, judía, judía. Ujú, entonces los despreciaban los árabes por tener sangre judía y los despreciaban los judíos por tener sangre árabe. ujú, Imagínate la sí, situación de los samaritanos. Entonces, y mira, ahí hay una cosa que viene al caso porque es historia de la iglesia. El Señor Jesús entra a Samaria. Cuando, no se supone que tenía que mira, haber entrado. en ese entonces los judíos se sentían que se denigraban si Mm, hablaban con sus esposas en público, sí, que era con considerado sus, hasta no adulterio. digamos una desconocida. Primero, Jesús rompiendo con el orden establecido por él, entra a Samaria, Ujú, siendo un judío, ujú, ¿verdad? Luego habla con una mujer. Fíjate, que te dije, ni con sus esposas hablaban en público. Habla con una mujer y ahí le expone, mira, le entró como se enamoraba en ese entonces. En nuestros países, sí, algunos de los que nos están escuchando sabrán que la mayoría de muchachos consiguen a las novias en los pocitos, cuando van a traer agua allá al pozo. Ahí en Guatemala, si le quiebra el cántaro y ella regresa sin cántaro, quiere decir que aceptó a alguien, a un ok. muchacho. Y, y hay varias cosas que tocar ahí interesantes, porque fíjate que entonces el Señor fue allí y le entró Dame de beber. cuando, quizás cuando tú entraste con Paulita, le dijiste primero qué horas tiene, ¿verdad? Sí, Y si ella te contestó, ya le pediste el número de teléfono y claro. algún esposo. Bueno, así se enamoraba antes. Entonces Jesús llega como que fuera alguien que va a enamorar. Mira, le dice, ¿me das agua? Pero como tú, primero se extrañó Sí, siendo judío, y me hablas. me pides a mí de Ujú, beber. Entonces el Señor le dice, bueno, pero que si yo te diera del agua que tengo, ya no tendrías que venir ella se abrió. ujú, Ya quizás dijo, le voy a dar puerta, ¿verdad? sí, Porque entonces el Señor le dice, mire, ¿eres casada o soltera? Ah, pues los requiebres femeninos. Yo soy solterita. ujú, Oh, sí, dijo, es cierto. Eres soltera, pero los 5 maridos has tenido y el que ujú, tienes. Ahí fue donde el Señor se descubrió con ella. ¿Qué eres, profeta o qué? ujú, ¿Verdad? Qué sí, interesante, ¿verdad? sí, Y te digo, pues se convierte en la primera evangelista en en Samaria, Samaria, ¿verdad? Interesante eso, ¿verdad? claro. Luego, a mí me da mucha pena esto, porque fíjate que cuando esas muchachas consiguen novio en los pocitos, hay un amigo de la familia y del novio que es la que le lleva Los los mensajes, recados, los los recados. mensajes a la muchacha, Sí. ¿verdad? Y la muchacha
Solo el novio y la muchacha y el mandadero saben cuándo se la va a llevar. Pero le dice, mira, prepárate, le dice el mandadero, porque aquel dice que te va a subir en ancas del caballo, te va a llevar mañana. Entonces, fíjate que si hacemos un parangón, el Espíritu Santo representa al mandadero. Sí. El novio es Cristo, la novia somos nosotros. Y a veces digo yo, quizá el mandadero ya le dijo a alguien cuándo va a venir Cristo y a mí no me ha dicho, por favor, Señor, revélame. Yo pienso que le va a hacer saber a la iglesia, ¿verdad? Cuando él venga, Haciendo esa esa análisis, analogía, analogía. ¿verdad? Pero así va a ser. Ahora, licenciado, muy bonita observación ahí. Saulo de Tarso, después de ser un perseguidor de la iglesia, pero ¿qué lo llevó él a convertirse? ¿Cómo fue ese encontronazo? Es que fue Voy a leer un radical. verso, lo voy a leer, Léetelo, porque porque es esto radical. tenemos que hablarlo, Ya te dije, ¿verdad? él no conocía a Jesús, pero Jesús Sí, sí lo lo conocía. conocía. Hechos capítulo 9, usted que está en su casa, Hechos capítulo 9, verso de 3 a 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en A tierra mediodía, a mediodía. cuando el sol ahí es fuerte. Sí. Y dice, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, ¿qué es eso? Expliquemos esas cosas contra Coces Dios. contra el aguijón. Tú sabes que cuando los boyeros llevan la carreta de bueyes alada por ellos, por esos animales, cuando no camina, lo ajotan pujándolo con, Eso es un coce. se llama espiga, Ajá, sí. en las ancas, para que el dolor los haga reaccionar. Fíjate, dura cosa Te es dar cosas contra como el que yo aguijón. ponga un clavo ahí con la punta hacia afuera y lo agarrara Claro. con el tacón, Imagínense. con el pie desnudo, a quererlo. Qué cosas. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuéntenos esta experiencia de Saulo de Tarso. Mira, ¿Cómo sucedió este evento? si yo hubiera sido Ananías, no hubiera ido. Yo hubiera pensado, este es un truco, ese hombre es bien astuto, ese hombre es muy inteligente. Ese lo que quiere es cuando yo vaya a orar por él, me captura Y me mata. Sí, lo encarcela no, y o me tortura para que sí, diga dónde están los los otros demás. Eso discípulos. hubiera pensado yo. Por eso que creo que Ananías se hizo un poco Él tuvo un poco de reacio. temor Pues porque lógico. se le dice a él que Lógico, va a recibir a Saulo. ¿quién iba a creer que ese hombre enemigo de ellos se haya convertido? Solo porque fue Dios el que se lo dio. Si no, no va. Ahora, Sí, este fue un encontronazo, sí. hermano William. Y eso sucede hoy con creyentes que vienen a Cristo. Muchos tienen un encontronazo y Y cambian su otros vida. un Y encuentro. otros un encuentro. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo Mira, es? mira, eh, cuando se tiene un encontronazo, inmediatamente la persona cambia. La mayoría tenemos un encuentro, poco a poco vamos quitando las lacras, el Señor nos va limpiando poco a poco, ¿verdad? Pero no porque no pueda cambiar de una vez como los que tienen un encontronazo, sino uno no va a ser, porque las áreas hay que irlas cediendo, Claro. él no te va a quitar ningún área chueca si tú no se la das, porque Él es respetuoso, ¿verdad? Entonces Él te va quitando a medida que tú Vamos vas entregando dando. esas áreas. Pero hay gente, yo tuve un amigo que acaba de fallecer, está con el Señor, mira, se convirtió en mi iglesia y al otro día me dijo, porque él trabajaba en el Estado Mayor Presidencial de mi país, ¿verdad? Entonces tenía whisky de los mejores, la verdad, caros. Entonces trabajaba al lado del presidente. Y fíjate que cuando él se convirtió en mi iglesia un martes, el miércoles me dijo en la noche, llega a la casa vos y me ayudas a tirar todo el licor. Y mira, la verdad es que licores caros, que los pudo haber regalado, pero
como yo le dije, o los regalos, no, el mal que no querés para vos, no lo Ujú, hagas para ujú, vos. ujú. Estuvimos echando en la casa del inodoro las botellas y va olía aquella casa a licor, Licor. pero olvídate. Entonces, fíjate, me dijo, ahora vos, ¿qué es lo segundo que tengo que hacer? Bautizarte en agua. ¿Y cómo es? Explícame. Le expliqué, decirle a tu papá, que era el pastor, que me lleve ahorita, que me lleve mañana a un río, Ujú. ahí que me bautice. No, espérate, tenés que recibir clases por 2, 3 días. Y entonces, no, yo quiero bautizarme. Lo tuvimos que llevar al Sí, siguiente día a bautizarlo a un río. Mi papá lo bautizó ahí. Y ahora qué vos, pues fíjate, hay otro bautismo. Ahora no me digas, otra vez en el agua. No, es un bautismo en el Espíritu Santo y le expliqué. Mira, Carlitos, al mes estaba hablando en el lengua. lengua ese hombre. Una cosa admirable y luego llevó, cuando Mano Guille visitó Guatemala por primera vez, lo llevó a que predicara a la Guardia Presidencial, donde se convirtieron una gran cantidad de gente y ayudó, como trabajaba en el gobierno, ayudó a que todos los enseres que va a Mano Guille no pagara por ellos. Total que, bueno, ya está con el Señor, fue uno de mis pescaditos que aceptando él, aceptaron más de 20 de su Imagínese qué familia. cosa impresionante. Entonces, fíjate que estoy triste porque lo quise mucho, fue un amigo conmigo muy centrado, pero ya está ya con el Sí, Señor. entonces este hombre, tal como Pablo, como Saulo, un encontronazo. Su vida cambió radicalmente, Lincia. Radicalmente. Entonces, otros Son los todavía encuentros que tienen la tienen, sí, pachita de tienen vicios y sí, todavía se echan allá, entre las camisas tienen el trago, o fuman, fumadores o de baño, fumadores de baño. pero en el baño. Ah, Entonces, poquito a son poquito, salvos, somos salvos pero desde el todavía tienen momento en áreas que en su vida. aceptan a Cristo, pero hay Exacto. áreas que no están No las han buenas. entregado. Entonces, se las va- Entra ahí el también Espíritu se las señala y Él las entrega. entra ahí la administración del alma, hermano William. La Sí, ahí administración. entra, porque también pueden haber ancestros. Ok. Acuérdate que tenemos que aceptar que hay administración del alma. Yo tuve problemas, un miedo horrible que le tenía yo a la oscuridad. Entonces, ya no soportaba. Como viajo mucho, y entonces viajaba más. En los hoteles dormía yo con la luz Encendida. encendida, porque tenía miedo, pero ¿de dónde me viene? Entonces, y le hablé a mi amigo Sí, precisamente y me dijo, mira, en mi iglesia hay alguien que ministra y te lo voy a presentar. Y ahí está todavía el hermano, más de sí, 85 años sí. predicando por internet. Y entonces, hermano Manuel, así se llama él. Entonces, fíjate que te voy a recomendar, me dijo, y él te va a averiguar dónde está la raíz. Y efectivamente me comenzó a hacer una regresión. Sí. No regresión en el sentido no, porque no hay más que una vida, sino en la edad. Desde el Me dijo, vientre, sí, tu después niñez. del vientre, porque Sí, en el vientre puede ser un hijo no deseado y nace y después ya lo quieren, pero esa tara exacto. espiritual queda, hay que ministrarla, hay Sí. que averiguar y romper. Entonces yo le dije, hermano, yo no me acuerdo, vámonos a los 5 años, algo le pasó que está en su mente, no me acuerdo. Vamos a los 6, por supuesto que orando. Cuando llegó a los 8, sí, hermano, aquí está. No me acuerdo que allá donde mi abuelito, en el rancho, allá hacían fogatas y ahí Sí. tocaban guitarra, cantaban canciones. Cuando se les acababa el repertorio de canciones, comenzaban a contar cuentos de miedo. Ay, qué cosa. La ciguanaba, el cadejo, el cipitío, y yo me le Sí. pegaba a mi papá, pero de repente tal vez mi papá se convierte en espanto, y ahí Sí. averiguamos, en el nombre de Jesús, ató esa ligadura que yo tenía, ató ese mal espíritu, lo rompió, y ahí, gloria a Dios. Entonces, Eso hace unos 40 años. hermano William, las Listo. películas de terror ministran el alma y te Sí. atan. Pero ahora, O no, las que no hay solo ahorita. eso, mira,
hoy tenemos lamentablemente el celular, todas esas cochineros que hay, qué pena. Yo no Sí, estoy diciendo que sea malo, pero hay que saber usarlo, hay que sí. tener educación para ver televisión, para oír radio, porque si todavía estoy, cuando oigo una canción bonita que me trae recuerdos, no estoy pensando en mi esposa, estoy pensando en la que tuve antes. En las novias, Y entonces, esto me está ministrando mi alma, claro. no me deja estar 100% Sí. libre. Ya soy salvo, pero atado. Entonces, la administración, Rompe todas esas por ataduras. eso mandó a Ananías Ananías, para que que fuera con Pablo. ahí entra podemos decir la administración también, Ahí ¿verdad? entra a eso fue Sí. Ananías. Ahora, después de este encontronazo que tiene Saulo, se transformó en un férreo defensor y apóstol de la iglesia Amén. cristiana. Dios, Al grado, hermano William, que hizo crecer a la iglesia en calidad y en y en cantidad. cantidad. Eso, como hubo más palabras, tú sabes, la revelación es calidad, trae cantidad. Si yo lamentablemente en una reunión, un pastor dijo, yo tengo 25 años de ser pastor y es cierto, solo tengo 20 miembros, pero es porque doy un evangelio fuerte que, hombre, 25 años, no ha ganado ni uno ¿Por por qué? año, tuviera 25 miembros. Entonces, ahí no hay ni calidad ni Ni cantidad. cantidad. Eso es, Y un siervo, un ministro de Dios tiene que tener calidad y cantidad, pues sí, la porque calidad la calidad primero, trae, la palabra trae y sí. Y ahí estamos hablando edifica, también con el ADN espiritual, edifica. ¿verdad? Ahí está la ADN espiritual, que los pastores de mega iglesias inyectan su ADN y los que salen de pastores, el ejemplo de esta iglesia, Sí. ¿verdad? Esta iglesia, yo fui muy amigo del doctor Ríos Paredes. Él les inyectó. No hay iglesia que haya salido de su seno que no tenga, que no sea grande. Que ha crecido de una manera Están hasta exponencial en Honduras y en, entonces, en calidad y ¿por cantidad, qué? el ADN espiritual. Se hereda, genética espiritual. Entonces, así mostrando que las puertas a la salvación no estaba cerrada solo a los judíos, sino también a los gentiles, Así por es, medio de por Pablo, medio del del enemigo. enemigo número uno. Es que Dios hace las cosas para nosotros absurdas. ¿Cómo puede pasar eso? Ay, licenciado. Dios, Entonces, Dios es ah, bueno, punto. vamos Todo lo que qué bendición de veras, cómo el Señor usa a este vaso para para que el evangelio fue el primer fue el misionero, primer misionero, imagínate, que son eso es lo que iba a hablar, los viajes que él tuvo, ¿verdad? Junto a sí, Bernabé. y como hablaba más de 4 idiomas, sí les hablaban, Sí. no Y necesitaban intérprete. dialectos, Y sabía dialectos, dialectos, sí. no necesitaban intérprete. Ya para ir cerrando esta segunda etapa de la iglesia perseguida, licenciado, ¿cuál es el mensaje que nos deja, esta enseñanza que nos deja esta etapa para hoy en día en los tiempos modernos? En que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces ellos en la persecución estuvieron confiando siempre en el Señor y pese a las tribulaciones, ellos fueron fieles al Señor. Entonces nosotros estamos disfrutando de libertad por ahora. Hay que aprovecharla para diseminar más el Evangelio, porque van días que ya dijimos en el programa pasado que las cosas pueden ponerse color de hormiga para los cristianos, para que de esa manera ya no estemos predicando en cuatro paredes y nos salgamos al Que va a exterior. haber la operación del anticristo, ¿verdad? Va a Así es. perseguir a la iglesia. Eso va a ser terrible Sí, para el que se quede. sí. Ojalá que nadie se quede, hermanos, por favor, seamos fieles al Señor porque esa es la clave, ¿verdad? Porque las cosas vienen para mal al mundo, para bien Para a la iglesia. nosotros, porque estamos esperando el acontecimiento apoteósico más grande que es nuestro levantamiento, que Así. está, como dije, a la vuelta de la esquina. Ese es Mucha, nuestro mensaje. muchas gracias, licenciado William Paredes, por estar con nosotros
en este pequeño estudio, ¿verdad? De lo que es la Amén. historia de la iglesia Amén. y agradecerles a ustedes también por su sintonía, por estar conectados con nosotros. Por favor, suscríbanse, mande sus comentarios, sus aportaciones que van a ser de gran bendición para nosotros. Sí. Así que el Señor les bendiga. Vamos a seguir hablando la tercera etapa en el tercer segmento que es la iglesia medieval. Gracias, hermano William, una vez más por Amén. estar con nosotros. Igualmente, Carlitos, el agradecido soy yo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.